El planeta Tierra, las 5 apariciones proféticas marianas, la Salet, Lourdes, Fátima, Garabandal, Medjugorje, la revelación del tercer secreto. Conferencia, la Madre Cósmica y la Virgen María, a cargo de Alicia Conti, divulgadora de la obra de Giorgio Bon Giovanni. Lugar del encuentro, en Salón Antártica, Echeverría 1442, Entrepiso, zona Barrancas de Belgrano. Hola, hola. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para aquellos que no nos conocen, nosotros tenemos un programa de radio los miércoles a las 3 de la tarde. Mi compañera y yo humildemente aportamos un granito de arena para aquellos que nos siguen, para el despertar de la conciencia. Y la charla de hoy se va a tratar de la Virgen María, el tercer secreto de Fátima y la Madre Cósmica. Hoy es el día, justamente el 8 de diciembre, es un día muy especial de la Virgen María. Sin más preámbulos, la presento a mi compañera que va a dar la charla y les aseguro que va a ser un lindo viaje cósmico para aquellos que nunca la escucharon, para que se puedan deleitar un poco de sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ahí estamos? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Alicia Conti. Somos parte de la Asociación del Cielo a la Tierra, una asociación sin fines de lucro que se basa en difundir la obra del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni y su experiencia espiritual. Pero nuestro mensaje es ecuménico. Nosotros no formamos parte de ninguna iglesia, cada uno tiene su propio credo o religión, o ninguno. Y en realidad apostamos a difundir la defensa de la vida y que cada persona en estos tiempos haga un trabajo interno y externo para lograr salvar su alma. Estamos en un tiempo de gran lucha por las almas. Y nada menos, hoy vamos a hablar del papel de la Virgen María, la relación con la Madre Cósmica. Cuando hablamos de Madre Cósmica, ¿de quién hablamos? Y lo que se ha tomado el trabajo, este ser divino y sublime, en querer hablarle a la humanidad en los últimos 150 años para que no caigamos en un abismo. Por eso los invito a que me acompañen en este recorrido donde va a haber mucha información. Yo siempre doy mucha información, espero no apabullarlos. Me van preguntando y vamos a dejar un espacio al final también para muchas preguntas, lo que les haya quedado colgado, o en el medio de la conferencia si necesitan preguntar, también lo pueden hacer libremente, por favor. Bueno, esa es una bellísima imagen de la Madre Cósmica abrazando con su manto sagrado el planeta Tierra. La experiencia para nosotros se relaciona con nuestro amigo y maestro Giorgio Bon Giovanni, que el 2 de septiembre de 1989, casualmente, concurre a Fátima, en Portugal. Él era una persona que ya tenía una experiencia espiritual, pero recibe un aviso de que tiene que ir a rendirle un homenaje a la Virgen. Y él va con un ramo de rosas, se arrodilla delante de la encina, que luego vamos a ver, y la Virgen le había dicho que iba a recibir una señal que todo el mundo iba a ver. Él se imaginó, como vamos a contar hoy, que la señal que podía llegar a recibir se trataba de algo que todo el mundo iba a ver en el cielo. Sin embargo, la Virgen le pregunta si él está disponible a llevar parte del sufrimiento de su hijo. Él responde que sí. Cuando yo le pregunté cómo fue eso, y él me dijo, ¿cómo le podía decir que no a la madre? Entonces ve salir del centro de su pecho 2 rayos de luz y se le empiezan a formar primero como una hinchazón en las palmas de sus manos y posteriormente se le forman los estigmas sangrantes que tiene hasta el día de hoy.
Para aquellos que no lo conocen, Giorgio Bongiovanni es un estigmatizado permanente. Prácticamente el único que tiene los 5 estigmas desde el año 89. En el 89, para ser precisos, tuvo lo de las manos, al año siguiente lo de los pies, 2 años después el de costado y una cruz que se le forma cada tanto, a pesar que tiene el dolor, en la frente, que generalmente cuando aparece es un signo muy especial y de amonestación a la humanidad. Así que la Virgen ese día, el 2 de septiembre del año 89, le pide, entre otras cosas, 3 misiones. Le dice que tiene que divulgar el tercer secreto de Fátima, que nunca se había divulgado tal como ella lo había transmitido a los pastorcitos. Le pide a su vez que le explique a la humanidad la relación entre los ángeles de ayer y los extraterrestres de hoy, es decir, que el cosmos está infinitamente habitado por seres que ya han aceptado la redención, no como el ser humano que todavía no la ha aceptado, la oferta que nos hizo el Cristo. De esto vamos a hablar también. Y a su vez le pide una tercera misión, algo que él está encarando de forma personal, que es la de desenmascarar el rostro del anticristo. Vamos a ver cómo esto se relaciona con una de las profecías en la Salet. Una tarea que él hace a través de su denuncia en Antimafia. Giorgio Bongiovanni tiene un diario en Italia que se llama Antimafia y que denuncia los hechos de corrupción y el involucramiento de la mafia dentro del Estado y de las instituciones, inclusive desde la Iglesia. Imagínense lo que significa para un ser humano estar vivo y hacer este tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que esa es la prueba más grande que tiene una protección del cielo especial. Muy bien, entonces vamos a recorrer. Él recibió un mensaje últimamente que habla del 555. ¿Qué significa esto? El cielo le explica que el 5 es un número mariano y que de todas las apariciones celestes de los últimos tiempos, las más importantes, aquellas que la humanidad debe prestar atención, son la de Lourdes, la Salet, Fátima, Garabandal y Medjugorje. Todas las demás apariciones avalan las mencionadas anteriormente, pero Fátima es la revelación central de la profecía final, de lo que viene en estos tiempos, de lo que la Madre le quiere decir a la humanidad. Bueno, y también habla de que 5 son los estigmatizados permanentes que hicieron un cambio en las conciencias de la humanidad, en este caso Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, San Francisco de Asís, el Padre Pío de Pietrelcina, Teresa Neumann, si no conocen la experiencia de esta mujer impresionante. Teresa Neumann se encontró con Yogananda en una época. Es interesante cómo los estigmatizados van cruzándose con los maestros, con los enviados. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces a describir algunas apariciones marianas de los últimos tiempos, las más importantes. Seguramente no conocen esta aparición, es la de la Salet en 1846 en Francia. Para mí es una de las más impresionantes, además está totalmente aprobada por la Iglesia. En 1846 estos 2 niñitos, que se llamaban Melania y Maximino, estaban en una especie de zona montañosa, pastando con ovejas. Niños, siempre se repite el mismo tipo de instrumento que el cielo utiliza. Personas absolutamente inocentes, no condicionadas por un mensaje y dispuestos a transmitir el mensaje tal cual lo reciben. Esto es muy interesante. ¿Por qué el cielo busca una persona que no tenga ningún trabajo ni ningún poder? Porque su única obediencia es a lo que recibe y al mensaje del cielo. Estaban en una zona que es cerca del poblado de la Salet y la Santísima Virgen les confía algunos secretos que vamos a ver. En realidad, ellos estaban caminando con las ovejas y encuentran una señora llorando, sentada, que se incorpora y empieza a hablarles en su lengua, ahí está. Empieza a hablarles en su lengua dialecto, en ese momento patuá, y les explica las distintas formas con las que la humanidad estaba ofendiendo a su hijo y las consecuencias. Empezamos en 1846, la Virgen a advertir, las consecuencias con las que la humanidad iba a
a encontrarse si seguían por ese camino de egoísmo, miseria y de depredación. Fíjense qué hermoso es el lugar en La Salette, en Francia. Exactamente donde se construyó la iglesia es donde fue la aparición. Miren lo que son estas zonas de los Alpes franceses. Este es el libro que finalmente redacta Melania. Fue muy combatida, de hecho hasta la encerraron, tuvo que tirar por la ventana de su claustro el escrito para que fuera recogido, porque van a ver que lo que recibe Melania es un mensaje absolutamente incómodo para el poder de ese tiempo, lo que se le suele suceder a casi todos los mensajeros. Ahí está el libro La aparición de la Santísima Virgen sobre la montaña de la Salette, y ahí hay una estatua en función de la imagen de Melania. Muy bien. Entre otras cosas habla de la apostasía de la iglesia, de la pérdida de fe. Y dice la Virgen, los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida y por sus irreverencias, por su impiedad al celebrar los misterios, por amor al dinero y por amor del honor y de los placeres, se han transformado en cloacas de impureza. Esto le dijo la Virgen a Melania. Claro, un mensaje un poco incómodo. 1846, repito. Bueno, también habló de guerras y habló de profecías finales, porque explica en esa época que habrá una última guerra, perdón, toco mal, ahí está, habrá una última guerra, me fui, y se lió, a ver, vuelvo a tocar, ahí estamos, ahí está. Habrá guerras hasta una última que será peleada por el anticristo. Esta es otra característica del mensaje de la Salette, porque ella anuncia la presencia y la encarnación de la energía negativa en un ser. Es decir, está profetizando una época muy posterior a la de la aparición, donde un ser muy negativo, es decir, donde las condiciones del mundo hayan hecho que se pudiera encarnar un ser así, peleará, no sabemos si está hablando de una guerra por las almas o de una guerra física. Nosotros sabemos que el Armagedón, aquello que habla del Apocalipsis, es una guerra con dos facetas, física y espiritual. La física corresponde a que se puede generar una debacle mundial, ya sabemos que en estos tiempos sería nuclear, lo que significaría la aniquilación del 90% de la humanidad. Pero en realidad la tentación para los seres humanos no viene por nuestros cuerpos, viene por nuestra alma. Y ellos quieren que nosotros perdamos la fe y que nos convertamos en seres egoístas. Tenemos que ser más despiertos para no caer en esa guerra y ser atrapados por ese ejército y no frente a la evidente. Bueno, habla del anticristo al final de los tiempos. Ahí estamos. Un precursor del anticristo con sus ejércitos, hará la guerra al verdadero Cristo, se derramará mucha sangre, querrá aniquilar el culto de Dios. Habla de una época en la que nacerá un anticristo, describe las condiciones, posiblemente se refieran a condiciones espirituales. Dios permitirá a la serpiente antigua poner divisiones entre los soberanos. Bueno, basta abrir el diario del día de hoy y darse cuenta, ¿no? En las sociedades, en las familias. También habla la Virgen ya en 1846 de la purificación final del planeta. Y dice, entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres. Todo será renovado, tal como dijo Jesús camino a la cruz. Recordamos que cuando Jesús lacerado, destruido físicamente, no espiritualmente, cae, la Virgen se le acerca. Y todos podríamos pensar, ¿qué diría un hijo que fue torturado durante 1 día y medio, que va camino a su asesinato? Él la mira a la Virgen y le dice, yo haré todas las cosas nuevas. Él le dice eso en el instante. Le está hablando, le habla antes de ir a ofrecer su cuerpo a la cruz, que Él va a renovar el mundo del mal de los hombres para salvar a sus amigos, aquellos que aman. Y luego dice, las estaciones se alterarán. El mensaje es muy largo, yo extracté algunas partes. La tierra solo producirá frutos malos, los astros perderán sus movimientos regulares, la luna solo reflejará una débil luz rojiza. Roma perderá la fe
y se convertirá en la sede del anticristo. Algo que dijo Pablo VI en su papado, que ya el anticristo estaba viviendo dentro del Vaticano. Se refería a una figura, a un poder, buenas tardes, a un poder que se había colado a través de los negocios dentro del Vaticano. Vamos a seguir, después si puedo contestar preguntas sobre el personaje del anticristo, que seguramente les va a interesar. Bueno, otra parte muy importante, creo que es el único texto reconocido por la Iglesia que reconoce y advierte la presencia de los dos testigos. Para aquellos que no hayan leído el Apocalipsis, les recomiendo como lectura, que si bien es difícil de interpretar, ahí estamos, gracias, la lectura del libro del Apocalipsis. Si ustedes me preguntan cuál es el sentido de leerlo, yo diría que es el libro más importante de la historia porque fue dictado por Jesús resucitado a su apóstol predilecto. Es decir que, tal vez, digo yo, podríamos decir que es el primer libro canalizado de la historia. Porque Jesús se le apareció en cuerpo de luz en la isla de Patmos y le dictó y le dice, escribe. Escribe lo que te voy a mostrar, escribe todo esto que es para el futuro. Entonces Jesús le habla a Juan el apóstol y le indica en el capítulo 11 que dos testigos, capítulo 11, repito, del Apocalipsis, que los dos testigos vestidos de saco denunciarán y señalarán los errores del anticristo. Esto está en el Apocalipsis. La Virgen en la Salet le dice a Melania que el mundo se hallará en consternación, pero Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios, predicarán con fuerza y los hombres de buena voluntad creerán y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Entonces muchos teólogos, hasta la Iglesia misma, considera que los dos testigos que en el final de los tiempos van a atacar con su dedo a señalar en qué ser humano se ha personificado la cúspide de una pirámide negativa, ¿sí?, son la reencarnación de Enoc y Elías. Nada menos dos profetas que en el Antiguo Testamento no murieron físicamente, fueron arrebatados y llevados al cielo en cuerpo, seguramente para cumplir la misión final. Bueno, y finalmente dice que Enoc y Elías en el capítulo 11 serán matados. Esto también figura en el Apocalipsis, pero el capítulo 11 dice que serán matados y resucitarán a los ojos de todos a los 3 días. Veremos, porque repetimos, el Apocalipsis se puede leer de una forma, yo diría en 3 dimensiones, como todo libro sagrado. Una es la material, otra es la etérica y otra es la espiritual. Muy bien. Y finalmente le dice la madre, no puedo, si mi pueblo no quiere someterse, estoy obligada a dejar que el brazo de mi hijo golpee, no puedo sostenerlo más. Este es un mensaje que se repite hasta el día de hoy en todas las videntes marianas. ¿Qué significa no puedo sostener más el brazo de mi hijo? La Virgen es la intercesora de la humanidad. Vamos a detenernos a hablar de qué es la Madre Cósmica. Pero la Virgen María en este momento, está sosteniendo la ley de causa y efecto. Ella se interpuso entre el Cristo y la humanidad para evitar que caiga sobre nosotros el juicio final antes que las almas despierten. Entonces está conteniendo la naturaleza y dándonos un tiempo para que nosotros despertemos y que el brazo de su hijo, que va a determinar el inicio de la justicia y la purificación del planeta, tarde un tiempo en llegar. Pero la Virgen no para de decir desde hace 150 años, no puedo retenerlo más. Es decir, nos dice en lenguaje moderno, la ley de causa y efecto que ustedes han generado va a volver sobre ustedes. Entonces, ¿quién es este ser que vamos a seguir viendo sus apariciones? ¿Qué relación tiene con la Madre Cósmica? La que fue la Virgen María, la mujer, la niña,
que concibió en su seno el envase, Jesús, que iba a ser personificado por la energía del Hijo de Dios, Cristo, fue una mujer que fue personificada por la expresión sublime femenina de la creación, es decir, por lo que nosotros normalmente conocemos como Santo Espíritu, la madre de todas las cosas, de Dios mismo. Esa mujer y el Santo Espíritu se unificaron en el momento en el que María concibe en su seno el semen crístico. Y a partir de ese instante, ella no fue más María, la niña, adolescente, mujer. A partir de ese instante, ella se convirtió en la madre de la humanidad, porque es la misma energía que está en María la que compenetra el planeta Tierra. Por eso es que todas las culturas reverencian a la Madre Tierra y la relacionan en muchas oportunidades con el personaje de la Virgen. Y algunos no quieren confundir y dicen, no, yo no soy religioso, yo reverencio a la Madre Tierra. Da lo mismo, porque la misma energía que ha personificado este ser, que obviamente sublimó, es un ser de la sexta dimensión, es la que hoy está protegiendo al planeta Tierra. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿va a permitir el Padre la destrucción del planeta? Sabiendo que la energía de la creación está en el medio del planeta. La respuesta es no. Va a tolerar inclusive que nos autoexterminemos, pero jamás va a permitir que esta perla cósmica del universo sea dañada. Ya demasiado está sufriendo esta Madre Celeste con todo lo que le hacemos. Somos depredadores. En chiste yo dije que de Homo sapiens pasamos a Homo depredator, porque hemos destruido el planeta y sus inocentes, los animales, la fauna, la flora y los niños. Y esto es una lanza clavada en el corazón para la Virgen. Y además hemos hecho otra cosa terrible, de lo cual vamos a seguir hablando, que es, hemos detonado bombas atómicas en el seno de la Madre Tierra. Desde 1945 en adelante, es decir, finalización de la Segunda Guerra Mundial, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas bombas atómicas en el planeta se han detonado? Alguien puede decir 10, 20, 30, más de 2.500. Hemos contaminado el aire, el agua, el subsuelo, las plantas. Si estamos vivos es porque la Virgen ha intercedido con sus ángeles para darnos el tiempo de despertar. Entonces, si Cristo nos salvó nuestra alma, lo vamos a decir al final de la conferencia, el papel de la Madre ha sido fundamental para permitir que en estos tiempos las conciencias lograran recordar aquello que ya venía en nuestro trascender de nuestras vidas. Ahí volvemos a ver el lugar de la Salette, bellísimo lugar, en Francia, una procesión desde la capilla original. Bueno, llegamos a Lourdes, 1858, nueva aparición en Francia, a una niñita inocente, Bernardita Soubirous, se le aparece 18 veces seguidas en una gruta, a partir del 11 de febrero de 1858. Dice que es tan bella cuando la vio, que cuando se la ha visto una vez se querría morir para volver a verla. Bueno, en realidad al principio van 3 niñas, pero la única que decide ir al día siguiente, que le pide permiso a los padres que no la dejaban ir, es ella. Por eso la aparición siguió solo con ella. Ella cruza el río, vuelve a la gruta y dice que ve una señora vestida de blanco, con un velo blanco, con un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Bernardita vuelve a la gruta y ya empieza a acompañar a la gente, ya empieza a ser un fenómeno colectivo. De hecho, el 25 de febrero, por ejemplo, ya se habían juntado 300 personas en el lugar. Ahora vamos a hablar de algo que se caracteriza a partir de la aparición de Lourdes y luego tremendamente en Fátima y en Garabandal. El cielo, cuando nosotros quiere que prestemos atención a un mensaje,
se toma el trabajo de hacer un milagro. Y entonces a veces para las personas que se dejan atrapar o seducir por el milagro, recuerdan la aparición exclusivamente por lo milagroso que sucedió allí. Pero esto es algo que el cielo hace para que nosotros prestemos atención a lo que la Virgen les dijo en esa aparición. Es decir, no solo refuerza la fe de que es un mensaje divino, porque el milagro avala la presencia de un ser sobrenatural, en primer lugar. Pero además nos dice, presten atención a lo que he dicho. No se queden solamente con el milagro. El milagro en Lourdes ha sido, como todos saben, las aguas curativas. Le dice a Bernardita que se ponga a beber del piso un agua fangosa, un agua que tenía barro. Le dice que coja unas hierbas y las coma. Y luego aparece una surgiente en el piso que corresponde al agua bendita, de los cuales ha habido millones de casos de curación espontánea en Lourdes. Ahí estamos viendo la foto de la surgiente que está en el piso al lado de la gruta, que está tapada con un vidrio, porque ese es el orificio natural. Toda esa agua finalmente da hacia unos piletones y los peregrinos recogen agua para llevar a sus enfermos, familiares, etcétera. Bueno, finalmente, saltó demasiado rápido. Parece que nos están manejando el control remoto. Volvemos. A ver, estábamos por ahí. Acá estamos. Más de 1.500 personas acompañaron la aparición del 1 de marzo y se produce la primera sanación. Catalina Latapier, una amiga de Lourdes, moja su brazo dislocado en el agua y es sanada espontáneamente. Existe un registro en Fátima de todos los casos de curaciones. Hay registrados más de 7.000 casos, en Lourdes, más de 7.000 casos, pero la iglesia solamente reconoce 68. Esta es la gruta original que está a un costado de la capilla basílica que se construyó allí en Lourdes. Esa es la gruta original donde Bernardita veía a la Virgen, que es un lugar de peregrinación en todo el mundo. ¿Solamente esto pasó en Lourdes? No. La Virgen le habla de los tiempos finales y le envía a escribir profecías, algo que no conocemos y que habitualmente ha sido bastante callado. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de esto. Bueno, estos son los casos de curación. Esta es una vista aérea de Lourdes. Vendría a estar por aquí abajo está la gruta, de este costado, pegada al río, apenas cruzaba el río. Aquí más o menos, por aquí. Por aquí está la gruta original, la basílica se construyó en un costado. Bueno, ¿por qué se relaciona la aparición de Lourdes con el día de hoy? Hoy es el día de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué significa esto? No debemos confundir el día de la Inmaculada Concepción con la ascensión al cielo de María, ni con la concepción de Cristo. La concepción de Jesús en María se celebra un 25 de marzo, nada menos la fecha en la que ella le pregunta a la Virgen quién era la que le estaba hablando, porque el obispo del lugar, como siempre, a todos los videntes, los presionaban, porque había un gran descreimiento, etcétera, y debían cerciorarse de que la aparición era real. Entonces le dice que se identifique el ser que te habla a ti. Y la Virgen le contesta: yo soy la Inmaculada Concepción. Para Bernardita, estas eran palabras que no significaban nada, no tenía entendimiento. Se lo transmite al obispo y el obispo comprende inmediatamente que era la Virgen la que le estaba hablando, porque el dogma de la Inmaculada Concepción había sido establecido 4 años antes. Por lo tanto, no era conocido. Imagínense en una época donde obviamente no había ni internet, ni celular, ni noticias, ni diario en el medio de la montaña. Por lo tanto, esta chica no tenía forma de saber que se había instituido el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa este dogma? ¿Qué es lo que la Virgen le transmite cuando le dice soy la Inmaculada Concepción? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros rezamos el Ave María, para aquellos que tienen
la religión católica, decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. En realidad estas son las palabras con las que el arcángel Gabriel, se le presenta a María el día 25 de marzo, que se celebra la concepción de Jesús en el vientre de María. Cuando el arcángel Gabriel, el anunciador, se presenta delante de esta mujer, le dice, Dios te salve, bendita eres, llena eres de gracia. ¿Qué significa que está llena de gracia? Que su espíritu, no solamente su físico, fue concebido inmaculadamente, sino que el espíritu de este ser no tenía mancha alguna, que el ser que estaba en María era purísimo. Entonces, la Inmaculada Concepción de María no es solamente física, no se refiere solamente al milagro, que sí lo fue, en el seno de su madre Santa Ana y San Joaquín, que fue su padre. No es solamente que ya de por sí es un milagro la concepción sin contacto humano, sino que su espíritu, su alma, la que venía a su cuerpo, era inmaculada. No obtenía ningún karma y era un ser sublime. Justamente, cuanto más sublime es un ser, más disponible al servicio está. Por eso ella le responde en su momento al arcángel Gabriel, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad. Yo siempre digo que esta frase que dice la Virgen a mí me conmueve, porque imagínense una niña de 14 años que se le presente un ser de luz, que no se asuste y que comprenda que le están ofreciendo ser parte del plan divino. ¿Qué responderíamos nosotros? Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué consiste? Explícame cómo me va a ir. No, ella no pregunta nada. Ella se ofrece. Soy la esclava del Señor. La Virgen es la disponibilidad total al plan del cielo. Por eso es sublime, porque los más grandes son los servidores de la humanidad y del cielo. Este ser es el que está intercediendo entre la ley de causa y efecto y la humanidad. Muy bien, Ana Catalina Emmerich, que les recomiendo, una estigmatizada del 1700, tuvo en sus sangraciones de los estigmas visiones. Les recomiendo que busquen en la web las visiones de los evangelios vistos por Ana Catalina Emmerich, porque son maravillosos. Ella describe el momento en el cual ve en el seno de María un resplandor de luz que descendía sobre ella en el momento de concepción de la Virgen. Bueno, aquí otra bellísima imagen de la gruta de Lourdes. Esto lo hablamos. Bueno, en 1879 Bernadette le escribe una carta al Papa de ese entonces, León XIII, donde le habla de profecías que la Virgen le había dicho. Es una carta que se consideró perdida durante 120 años, pero que hace muy poco tiempo en el Vaticano fue encontrada. Bueno, por suerte, el cielo sigue haciendo milagros, ¿no? Vamos a decir perdida, olvidada en un cajón, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, la Virgen en Lourdes dijo esto. En vísperas del año 2000, es decir, al final de esta era, como había preanunciado Jesús, tendrá lugar una horrible guerra donde perderán la vida 5 millones de soldados. Involucra una ciudad de Persia, están hablando de Medio Oriente, una zona álgida, complicada de nuestro mundo. Seguirá un siglo de paz y bienestar. Dice, entre otras cosas, en toda la tierra no quedará una familia que viva en la pobreza y que sufra hambre. Esto no sucede hoy. Evidentemente estamos hablando de un cambio dimensional, de una purificación y una nueva tierra. A un hombre de cada 10 Dios le dará el poder de curar las enfermedades de los que pidan ayuda. Estamos hablando de despertar las potencialidades del ser humano, la apertura del tercer ojo. Es decir, la Virgen en 1858 profetiza el final de los tiempos.
una gran crisis humana, posiblemente una guerra, pero posteriormente a toda esta enorme purificación física y espiritual, vendrá un tiempo de paz. Luego vamos a contestar si ese tiempo es para todos o para algunos. ¿Y qué tenemos que hacer si queremos formar parte del club VIP, como digo yo, de este jardín del Edén que se va a instaurar en este planeta? Muy bien, otro milagro que se produjo en Lourdes es nada menos que la incorruptibilidad del cuerpo de Bernardita. Estas fotos son reales. Este es el estado actual. Si ustedes visitan la capilla de Nevers en Francia, Santa Bernardita está en un féretro de cristal. Yo traté de tomar las imágenes más cercanas para que se vea lo que es esto. Sin duda, la energía que pasó por ese cuerpo no produjo deterioro en las células. Imagínense qué energía bajó a través de esa vidente, para que sus células no vivan el proceso de muerte celular y envejecimiento. Es un milagro. Y de vuelta el cielo nos pone el foco para que prestemos atención qué pasó en Lourdes. Dicen los que cuidan el lugar que el rosario que ella tiene en las manos se oxida, que se le ha deteriorado la túnica, que se tienen que limpiar el vidrio por adentro, pero ella permanece incorrupta. Impresionante, ¿no? Esto también se ha visto con otros grandes mensajeros divinos como el Padre Pío, que también está incorrupto, como el Maestro Yogananda. ¿Sí? ¿Quién dice usted? Así es. Hay muchos casos de seres sublimes que no producen deterioro. Imagínense, repito, la energía, ¿no? Nosotros estamos cada vez en este mundo más deteriorados. Muy bien. Ahí vemos, difícil la energía y la frecuencia de este planeta, ¿eh? Bueno, esta es la zona donde se encuentra Lourdes en Francia. Se repite en lugares aislados de montaña con niños que están muy en contacto con la naturaleza. Bueno, vamos a lo que es la aparición más importante de estos tiempos, que es la aparición de Fátima. Y vamos a hablar del tercer secreto de Fátima y las versiones, las distintas versiones oficiales, no oficiales, que hay respecto del tercer secreto. Voy a apoyar un poquitito así. Muy bien, en 1917 en Portugal, en Fátima, 3 pastorcitos que son Jacinta y Francisco Martos y Lucía dos Santos, que eran primos, o sea, estos dos son hermanos y ella era la prima de ellos dos. Estaban también en un lugar que se llama Cova da Iria. Se habían llevado a pastar unos animales, esos eran los trabajos. Y tienen 3 apariciones de un ángel. Esto en realidad, esto es en 1916. Esas apariciones de los ángeles fueron para prepararlos. En la primera aparición les enseña a rezar, se postra en el suelo el ángel y les enseña a rezar. En la segunda aparición le pide que recen por los desastres de la humanidad. Aquí está justamente una estatua en el lugar exacto donde ellos reconocen que se produjo la segunda aparición. Me van a decir, ¿pero cómo se sabe el lugar exacto? Ahora les voy a mostrar fotos donde Lucía regresa a Fátima a reconocer, ya en su vida de monja, los lugares exactos y marcar dónde se le había aparecido la Virgen. Por eso, con las últimas apariciones tenemos más evidencias y más certezas. Muy bien, la tercera aparición aparece el mismo ángel con un cáliz en la mano. Ellos describen que el cáliz queda suspendido en el aire y que él se postra en el suelo y finalmente le da la hostia a Lucía y les da de beber la sangre del cáliz a Jacinta y a Francisco. Finalmente pasa el verano de 1916 y en 1917, en lo que sería la primavera de Europa, el 13 de mayo, se les aparece una imagen de una señora, escuchan un estruendo como un trueno, tal es así que ellos se asustan y dicen, me parece que va a haber una tormenta, volvámonos a casa. Y en el momento que están dando la vuelta, ven aparecer una señora que Lucía describió más brillante que el sol.
la que se reconoce como Virgen de Fátima. Este es el lugar original donde se les apareció la Virgen, donde se construyó una capilla que finalmente los portugueses bombardearon tremendamente. Luego, en toda esta zona se construyó el famoso santuario de Fátima. Esa era la capilla original, de la cual hay muy poquitas fotos. Seguimos. Ahí está. Ahí está Lucía, unos años después de las apariciones. Jacinta y Francisco fallecieron muy jovencitos porque a los 2 años hubo una peste neumónica en Europa. Y de hecho la Virgen les había dicho, a pedido de ellos, que se los iba a llevar al cielo. Y les dijo, Jacinta y Francisco los voy a llevar muy pronto, pero tú te debes de quedar en la tierra para cumplir una misión y hacerme conocer en el mundo. Y tal es así, Jacinta y Francisco mueren al 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Esta es la madre de Lucía, una señora muy religiosa, la única que sabía leer y escribir en el pueblo, que es la que le enseñaba catecismo a ellos. Y estos son los padres de Jacinta y Francisco Martos. Seguimos. Ahí está. Esta es la casa original donde nació Jacinta y Francisco, que se conserva y se puede visitar. Miren ustedes la simpleza, la humildad con la que vivían estos niños. Bueno, yo les dije que en general el cielo se toma la molestia de generar un evento que produzca un trauma positivo en las conciencias y en el corazón para que el mensaje se involucre con el ser humano y despierte. Es decir, ¿para qué son los milagros? Para que nos haga un shock interno. Para que digamos, oh, verdaderamente hay alguien superior a mí que me quiere decir algo. Esto no es humano, esto es una presencia divina. ¿Qué sucede en Fátima? Bueno, Lucía le pide a la Virgen una señal para que le crean ya acá en cada aparición, que fue desde el 13 de mayo de 1917, una vez por mes, todos los días 13, la Virgen le pide que se acerquen a la Cova de Iría. El único 13 que no fueron fue en agosto, que se apareció el 19 de agosto, porque los niños estaban, entre comillas, apresados por el alcalde del pueblo, que los retenían en interrogatorios individuales para ver si las versiones de los chicos, al cruzarlas, eran coherentes. Por supuesto, los chicos repetían exactamente la visión que habían tenido y cómo se les presentaba a la madre. Entonces, la Virgen les prometió que en la última aparición, el 13 de octubre de 1917, iba a realizar un milagro que todo el mundo iba a ver. Es esto que estamos viendo, esta es una foto real de la época. 70.000 personas se encontraron allí y se produjo lo que se llamó el milagro del sol, reconocido hoy por la Iglesia como una señal divina. Miren lo que son las fotos. Este es el diario de la época, O Século, de Portugal, donde en la portada del diario dice cómo el sol bailó a mediodía en Fátima y la foto de los 3 pastorcitos. Es decir, ya estábamos en 1917, ya existía la cámara fotográfica primaria y los medios de la época, periodistas, se acercaron al lugar. 70.000 personas, repito, miren cómo se ilustraba en los medios gráficos de la época lo que había pasado allí. ¿Qué pasó? Pasó que el día había sido tremendamente tormentoso, el piso era puro barro, la gente estaba empapada esperando que sucediera algo, cuando en un momento Lucía grita, miren el sol, y se observa al sol circular y girar sobre sí mismo en varios sentidos. Podían todos los asistentes, vamos a ver unos testimonios, mirar fijamente el sol y no quemarle a la vista, y a su vez el sol empezó a hacer un movimiento pendular de bamboleo, lo cual asustó, traumatizó, repito, positivamente, a todas esas personas que estaban allí. Después de que durante unos minutos el sol se desplazó de su eje y se movía, se quedó en su lugar y la gente notó que sus ropas empapadas, imagínense que el ropaje era abundante en esa época, quedó instantáneamente seco. Segundo milagro del sol. Bueno, por ejemplo, el señor Almeida, que era el editor en jefe del diario, describió
el testimonio, el astro parece una bandeja de plata, se puede mirar a él y te transporta a tiempos bíblicos. El sol vibró, hizo movimientos bruscos nunca vistos contra todas las leyes cósmicas. El sol bailó según la expresión de los campesinos. Otra testigo del lugar, el sol giraba en un sentido como una rueda de fuego y transformaba todos los colores en arco iris. Otra persona dijo, el sol empezó a bailar y en cierto momento pareció que se desprendía del firmamento e iba a precipitarse sobre nosotros. ¿Para qué hace esto la Virgen? Bueno, primero vamos a decir que todas las apariciones marianas, esta madre cósmica compenetrada por el Santo Espíritu, que él fue ascendida al cielo con su cuerpo, lo que nosotros celebramos el día 15 de agosto, fue arrebatada al cielo en cuerpo, para que ni siquiera su cuerpo, el envase de ese espíritu, tuviera la posibilidad de sufrir la corruptibilidad de la materia. Entonces es arrebatada con el mismo cuerpo. Este ser, en sus apariciones, suele utilizar a sus siervos para generar milagros, es decir, a sus ángeles. De hecho, Giorgio Bongiovanni recibió un mensaje que dice, somos nosotros, hemos sido nosotros y seremos siempre nosotros los artífices de lo que vosotros definís milagros o prodigios. Para nosotros las manifestaciones divinas de la Madre Cósmica sobre la Tierra o en otros planetas son eventos de la suprema inteligencia cósmica, es decir, para usar un lenguaje vuestro, milagros. Nos sigue diciendo, la Madre Cósmica u otras potencias celestes nos ordenan que efectuemos en vuestra dimensión hechos, acciones que deben suscitar en las masas populares el trauma positivo del despertar de sus almas a la verdad para reconocer lo sobrenatural y las dimensiones superiores. Es decir, el sol no bailó, el sol parecía bailar. La Virgen le ordenó a sus ángeles que produjeran un efecto óptico para que la humanidad reunida allí, de hecho se vio a 15 kilómetros, cuentan los testigos de otros pueblos, que a 15 kilómetros vieron el fenómeno ocular, con lo cual se calcula que 300.000 personas de Portugal vieron bailar al sol. Pero sabemos que astrofísicamente el sol no se desplazó 1 milímetro de su trayectoria de movimiento en el cosmos, porque si se hubiera producido ese vaivén, ese baile, todos los planetas que giran alrededor del Sol hubieran sufrido un descalabro cósmico. Pero ella le pidió a sus siervos que hicieran un efecto óptico para que simulara un movimiento anormal del Sol. Un fenómeno que se ha repetido a lo largo de la historia, pero nunca tan colectivamente y preanunciado por la Virgen, de que le iba a dar un testimonio a la humanidad de que ella era la que estaba apareciendo en Fátima. Muy bien, estas son fotos de Lucía, que entra a España, se va, la protegen, la sacan del lugar y la mandan a un colegio de las hermanas Doroteas. Esta es la foto de Lucía, con unos años, ya adolescente. Luego se encuentra con el obispo de Leiría, que le pide que escriba los secretos, los 3 secretos que la Virgen le había transmitido. La pregunta es, ¿por qué la Virgen transmite secretos? Bueno, según Giorgio Bongiovanni, y yo coincido en esto, los secretos son mensajes que temporalmente deben quedar resguardados hasta finalmente ser puestos a la luz de la humanidad para que se dé el tiempo ideal de que la humanidad lo comprenda. Por lo tanto, yo creo que es una traición al cielo cuando un vidente no transmite aquellos mensajes que le fueron revelados, porque el vidente solo debe transmitir, solo debe convertirse en un instrumento fiel y obediente al cielo. De los 3 secretos, 2 fueron divulgados. El primero hablaba de que debían orar para que finalizara la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo Portugal se salvó de no participar de las 2 guerras mundiales.
les muestra una visión del infierno, luego vamos a ver un video al final de la conferencia, y en el segundo secreto, la Virgen les habla de que si no cambian, ya les empieza a advertir, se vendría una gran guerra a mitad del siglo XX, habló de la Segunda Guerra Mundial. El famoso tercer secreto que reciben los pastorcitos, Lucía recibe la orden de escribirlo, pero tarda mucho tiempo porque no consigue, vamos a decir, no tiene la fuerza para poder escribirlo. Cada vez que se sentaba a escribirlo, toma una virome, una pluma en ese momento, no puede escribir lo que había vivido. Evidentemente el cielo quería hacer algo con este tercer secreto. Muy bien, ahí es cuando les comenté que regresa en 1846 Lucía a reconocer exactamente los lugares donde se habían producido las apariciones. Por lo tanto, es un lugar, Fátima, de peregrinaje, aquí ya ven otro, miren, donde está marcado exactamente por la vidente. Muy bien, vamos a poner las tres juntas y vamos a explicar algo. ¿En qué consistió el tercer secreto de Fátima? ¿Qué sabemos hasta hoy y qué ha divulgado la Iglesia? Bueno, el tercer secreto de Fátima habla, mejor dicho, todos los secretos, el primero y el segundo, constaron de una imagen que la Virgen les mostró y de algo que la Virgen les dijo. Quiere decir que en todos los casos la madre se tomó el trabajo de explicar las imágenes que estaban viendo. Lo único que ha divulgado la Iglesia son las imágenes, pero nunca ha querido revelar aquello que la Virgen le dijo como explicación de esa visión del tercer secreto. Ahora vamos a decir qué es. Bueno, la Virgen aparentemente le había dicho a Lucía que no divulgara el tercer secreto hasta 1960. Cuando le preguntaron por qué recién en 1960, piensen que era 1917, 1960 casi 40 años después, ella responde: porque la Santísima Virgen así lo quiere y será más claro entonces. ¿Qué quiere decir más claro entonces? ¿Qué iba a ser más claro en 1960 que no lo fuera en 1917? La conciencia y, sobre todo, el desarrollo de algunas tecnologías que no hubieran sido comprendidas. Ahora vamos a ver que la parte que difunde la Iglesia habla de que millones de personas pueden morir de hora en hora si un holocausto sucede al final de los tiempos. Está hablando de las bombas atómicas. Está hablando de una tecnología que no había sido inventada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Explica esto porque si en 1917 ella decía millones de personas pueden morir de hora en hora, nadie iba a comprender que eso iba a ser producto del odio humano y no de una determinación divina. Entonces, ¿qué sucede? En 1960 el Papa Juan XXIII no publica el tercer secreto, desobedece la orden de la Virgen. Y pasaron muchísimos años, el secreto más guardado de la historia, nadie sabía nada, no se daba a divulgar, no se conocía absolutamente nada. Lo que sí dejó entrever Sor Lucía en una única entrevista que hubo en 1957 es que el secreto se refería a la pérdida de la fe, al relajamiento, es decir, al abandono del clero hacia al amor material, y que se producirían guerras, catástrofes naturales y que varias naciones serían destruidas. Bueno, entonces, recordemos que esto lo dijo Lucía, ¿sí? ¿Qué sucedió? Era tanta la presión popular que en 1960 no se había difundido que posteriormente a esto el Papa el Papa Pablo VI decide extraoficialmente liberar una versión y le da en un papel un borrador del tercer secreto a un periodista que se llama Louis Emmerich, que lo publica en la revista News Europa, una revista alemana, el 15 de octubre de 1963. A su vez, ese documento es enviado en versión diplomática a Estados Unidos, a la ex Unión Soviética y a Inglaterra. Por eso esta versión se la conoce como versión diplomática.
¿Qué dice esta versión diplomática? Me voy a adelantar un segundito y volvemos. Explica lo que está en este cuadro. Este era un cuadro que tenía Jacinta. La versión diplomática dice lo siguiente: un obispo vestido de blanco, y Lucía dice, para nosotros era claro que se refería al Santo Padre, asciende una colina donde muchas personas civiles, soldados, están muertos. La ciudad está devastada y cuando llega a la cima de la colina, este papa, a los pies de una cruz, es asesinado. Desde el cielo, unos ángeles toman la sangre de los mártires y la vierten sobre la tierra. Bueno, la Iglesia ha dado una versión muy especial acerca de la interpretación de este secreto. Por supuesto, falsa. Fíjense lo que dijo Juan Pablo II. Le preguntaron, ¿qué hay del tercer secreto de Fátima? Y textualmente dice esto, lo vamos a leer completo. Debido a su impactante contenido y para evitar que el poderío mundial del comunismo se interfiera en asuntos de la Iglesia, mis predecesores, es decir, Pablo VI, proporcionaron información confidencial de manera diplomática. Se refiere a la versión que yo les conté recién que salió en las publicaciones alemanas. Además, basta a cada cristiano saber lo siguiente. Cuando ustedes leen que los océanos inundarán los continentes, que millones de personas morirán repentinamente en pocos minutos, si esto es conocido, en realidad no es necesario pedir la publicación de este secreto. Palabras textuales de Juan Pablo II. Juan Pablo II creo que fue presionado por la curia y por el poder oscuro que compenetra parte de la Iglesia, obviamente no crística, y la versión que finalmente deja traslucir el Vaticano es otra. A pesar de que había dicho esto que estamos leyendo acá, los mares inundarán los continentes, habrá catástrofes, etc. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a mirar acá. Como todos recordarán, el 13 de mayo de 1981, un día miércoles, el Papa Juan Pablo II sale, es decir, el día de la Virgen de Fátima, sale a su recorrido habitual por el papamóvil, que en ese entonces era descubierto, en el medio de la Plaza del Vaticano, miles de fieles, una especie de terrorista turco, Ali Akka, para los que tenemos más de unos años, nos acordamos de ese momento, le dispara e intenta asesinar al Papa Juan Pablo II. Él salva, por intercesión de la Virgen, milagrosamente su vida, a pesar de que fue sometido a varias operaciones e intervenciones. Es más, saca una de las balas que quedó incrustada en el jeep y se la ofrece, va a Fátima en 1982, al año siguiente, y coloca esa bala en la corona de la Virgen de Fátima y le rinde un homenaje. Lucía dos Santos le escribe una carta el 12 de mayo de 1982, o sea, un día antes que se cumpliera el aniversario del atentado a Juan Pablo II. Y le dice, Lucía, la vidente de Fátima, y si no hemos visto todavía el total cumplimiento de la parte final de la profecía, nos estamos avecinando a pasos agigantados a ese momento. Acaba de decir que no se cumplió, que todavía hay una parte importante para que suceda, que nos estamos acercando aceleradamente al cumplimiento del tercer secreto de Fátima, pero no hemos visto la parte final. Bueno, ¿qué decide hacer la Iglesia? Decide decir en el año 2000, en conferencia de prensa, que fue anunciada este día, el 13 de mayo del 2000, donde se beatificó en Fátima a Jacinto y a Francisca y a Jacinto. Aquí están los chicos. Estos dos señores, uno, una serpiente del Vaticano, el cardenal Bertone, que gracias a Dios fue diplomáticamente corrido de su lugar por el actual Papa Francisco, el secretario de Estado del Vaticano, verdaderamente un personaje siniestro, el
entonces cardenal Joseph Ratzinger, que se convirtió luego en el Papa Benedicto XVI. En junio del año 2000 llaman a conferencia de prensa internacional, tengan en cuenta todo lo que dije antes, y declaran lo siguiente: el tercer secreto de Fátima, que nosotros no hemos divulgado, es esta visión del Papa subiendo por la cima y matado, es el atentado que sufrió en el año 81 el Papa Juan Pablo II. Entonces, esto significó una burla a toda la colectividad cristiana internacional. Muchísimos centros de estudios de Fátima se pronunciaron en contra de la censura y la versión tergiversada que Joseph Ratzinger, que fue el único que se presentó a la conferencia de prensa. Imagínense ustedes, 1917, año 2000, casi 80 años pasaron, el secreto más guardado de la historia del cristianismo. Lucía de los Santos estaba viva, no va a la conferencia de prensa. El Papa Juan Pablo II, el titular, la cúspide de la Iglesia, no va a la conferencia de prensa. ¿Qué significa esto? ¿No quisieron avalar con su presencia la pantomima que se iba a producir allí y la versión que este señor hizo, Joseph Ratzinger, diciendo, a pesar de que Lucía había dicho que no se había cumplido el tercer secreto después del atentado a Juan Pablo II, que ese atentado era el tercer secreto? Creo que nos tomaron a todos de estúpidos. Y además creo que este señor, el Papa emérito actualmente, que renunció, se arrepintió y utilizó todos los medios de poder, porque era un hombre muy poderoso dentro del Vaticano, casi se autoeligió cuando falleció Juan Pablo II, rápidamente, porque tenía todos los votos y todo el poder. Utilizó su poder para que salga la versión final, extraoficial, pero oficial, que les voy a contar hoy, del tercer secreto de Fátima. Cuando lleguemos a esto en la parte final, van a ver por qué les digo que me parece que se arrepintió de haber formado parte de la presión, sobre todo de personajes oscuros como este señor. Bueno, Lucía vuelve a Fátima en el año 2000. Finalmente se convierte en una carmelita de clausura en un lugar que es en Coimbra, muy cerquita de Fátima, donde vive hasta los 97 años y fallece. Ahí estamos viendo la foto de un patio interno. Estas monjas de clausura no reciben personas, ¿sí? Tienen una vida monacal y de rezo muy especial. Y este era un monumento que se hizo conmemorando los 50 años de monja. Muy bien, ahí vemos el santuario de Fátima, bellísimo. Vamos a dejar un minutito el tercer secreto de Fátima, donde en la parte final les voy a contar la última versión dada por la Iglesia, a pesar de la conferencia de prensa del año 2000. Como en 1960 no había sido divulgado el tercer secreto de Fátima, la Virgen se aparece en el año 61 en un pueblito en España que se llama Garabandal. De vuelta, el mismo patrón de circunstancias. 4 niñas en la campiña, digamos, del norte de España. Estas 4 chicas, al mismo tiempo, eran llamadas desde sus casas por un llamado, imagínense, era un pueblo que estaba en 1961. No había banco, no había televisión, no había teléfono, estaba aislado en el medio de España. Ellas al mismo tiempo sentían 3 llamados en el corazón y se dirigían caminando hacia el lugar que la Virgen las citaba. Se considera la aparición mariana no reconocida por la Iglesia, porque a partir de Fátima ninguna aparición mariana fue totalmente ratificada por la Iglesia. Si bien permiten, que es como si fuera un guiño de buena voluntad, permiten el culto a la Virgen y que allí es un lugar sagrado, pero no quieren reconocer oficialmente, tal vez porque la Virgen sigue diciendo lo mismo, ¿no? Que se arrepientan, que la curia y las instituciones están infiltradas por la sed de egoísmo y poder, y porque la humanidad tiene que hacer un salto en la conciencia. Muy bien, estas niñas vivieron más de 3.000 apariciones en el pueblo. El pueblo que está acá, ahí lo ven,
Garabandal, al norte. Fíjense que por acá está Lourdes y la Saleta estaba por acá. Estamos casi en la misma línea, ¿sí? Respecto del Ecuador. Impresionante. Bueno, muchas personas se confluyeron en ese lugar porque la cantidad, les repito, más de 3.000 apariciones. Entonces hubo muchos testigos. Además, en 1961 ya había cámara fotográfica. Por eso vamos a ver las imágenes que vamos a ver. Las niñas en éxtasis caminaban con la cabeza hacia atrás en la montaña. Estas son fotos absolutamente reales. Esta es Conchita González, la más famosa de las videntes. Levitaciones. Miren la niña ni siquiera apoyando en el piso, ¿sí? Miren las posturas. Absolutamente estaban siendo objeto de una energía sublime. Se juntaba tanta gente en el lugar que hasta los médicos iban camuflados y las pinchaban con alfileres para ver si ellas salían del estado de éxtasis o si se habían confabulado en generar esto como un circo mediático, ¿no? Pobrecitas. Miren allí la cara de felicidad en una postura absolutamente incómoda donde permanecían horas. Bueno, impresionante. Otro de los milagros fue los objetos besados por la Virgen. La Virgen le decía que la gente le acercara objetos, la gente le daba rosarios, las llaves de las casas, para que la Virgen los besara. Y las niñas hacían un gesto de elevación con la mano y devolvían a cada uno, imagínense que les daban manojo de 50, 60 rosarios, con lo cual no podían saber de quién era cada uno. Ellas devolvían exactamente al dueño el objeto luego de ser besado por la Virgen, porque la Virgen le iba diciendo. Y es más, en esas circunstancias, muchos sacerdotes que iban de civil para chequear el fenómeno, la Virgen le advertía a las niñitas que se los diera primero a los sacerdotes. Y ellas le decían que se los entregaban primero a ellos porque ellos eran sacerdotes y de esta forma eran, digamos, revelados de su personalidad que habían querido ocultar. Bueno, esos objetos besados por la Virgen han producido sanaciones espontáneas en muchos casos de curaciones y se distribuyeron a lo largo del mundo. Aquí vemos a la niña en estado de éxtasis y algunos curas mirándola fijamente y verificando, ¿sí? Todo aquello. Esta es, miren cómo la rodean, ¿no? Le ponían las manos en la cara, le ponían una luz para ver si parpadeaba los ojos. La niña sonríe y mira a la Virgen que está en el cielo. Bueno, aquí más fotos de la época, las niñas en éxtasis, caminaban con una cruz en la cabeza, ¿sí? Con la cabeza totalmente doblada. Y otro fenómeno fue la materialización de la hostia de luz en la boca de Conchita González. Esta es la única foto que existe de ese momento. La cantidad de testimonios presenciales es impresionante de esta aparición. Muy bien. ¿Qué dijo la aparición? Esto lo dejo porque no es tan importante. ¿Qué dijo la Virgen en este lugar? Miren, ahí estamos viendo que Garabandal está acá y estos eran otros pueblos de montaña, ¿no? Es un lugar que tenía aproximadamente 80 casas. Pero todos los días, a la tarde, se rezaba el Ángelus, todo el pueblo iba, es decir, un lugar muy especial. Bueno, la Virgen habló de 3 eventos que sucederían al final de los tiempos. Un aviso, un milagro y un castigo o purificación si el hombre no cambiaba su accionar. El aviso, vamos a explicar someramente, el aviso sería algo, vamos a pasarlo rápido esto, que va a producir un despertar de las conciencias. Cuando le preguntaron a Conchita González de qué se trataba, ella dijo que podía ser como el choque de 2 estrellas, es decir, un fenómeno físico, astral, que iba a suceder, o el acercamiento de un asteroide, que iba a producir primero un fenómeno físico, el ver la erosión de ese asteroide que puede entrar en el campo gravitacional terrestre y por lo tanto producir toda una nube de humo por su desgaste. Pero a su vez, este fenómeno físico produciría un fenómeno de apertura de la conciencia porque nos veríamos en ese instante, nos vamos a sentir aislados del mundo, es decir, solos enfrente de la divinidad y que nos vamos a ver en ese instante como Dios nos ve. Tremendo, ¿no? Si queremos ponernos un espejo adelante
para ver lo que realmente somos es mirarnos como Dios nos ve, porque ve lo que realmente somos. Y que a su vez, dice Conchita, que vamos a ver todo el bien que hicimos y todo el que dejamos de hacer. Es terrible esto, porque tantas veces ha pasado la oportunidad de ayudar delante nuestro y hemos mirado a otro lado. Tantas veces nos hemos cruzado de brazos y hemos sido cómplices del silencio frente a las injusticias de este mundo. Tantas veces dijimos que arregle otro el problema, si yo no puedo hacer nada. Y todos podíamos hacer algo, por lo menos hablar, para evitar de que este mundo se transformara en el reino del príncipe de este mundo, Satanás, por un tiempo, porque enseguida regresa el rey y va a poner su lugar a cada uno y va a convertir esta bellísima madre tierra en un Edén. Bueno, luego del aviso, aquí es donde dice que veremos todo el bien que hemos dejado de hacer. Las fotos siguen siendo muy impresionantes. Esta es Conchita González, una de sus pocas apariciones públicas con la Madre Teresa de Calcuta. Ella se recluyó en un silencio absoluto, que no me produce demasiada simpatía. Creo que debería haber estado más activa en el rol de despertar las conciencias. Ella se quiso llamar a silencio. Luego del aviso, la Virgen pronosticó un milagro, que todo el mundo iba a ver en esos lugares santos donde ella apareciera y que iba a quedar una imagen eterna, perenne. Si estos dos eventos profetizados en Garabandal sucedieran, evidentemente el cielo nos quiere dar una última oportunidad. Yo siempre me he preguntado, bueno, vamos a suponer que mañana a la mañana regresa Jesucristo y hay todavía en este planeta, no lo creo, pero alguno puede haber, personas que no hayan tenido ningún estímulo de ningún mensajero, de ningún maestro cósmico. Y que no sea consciente del tiempo que estamos viviendo. ¿No tendría que hacer Dios algo para que todos al mismo tiempo vieran lo que somos? Cada uno viera lo que es y tuviera la oportunidad, aunque sea unos días antes de ese cambio, de querer cambiar. Posiblemente el aviso, como lo llamó Conchita González, sea la última oportunidad de despertar de conciencias que la humanidad pueda tener, si lo merecemos. Porque recordemos que el Creador, nuestro Padre, el Padre de Jesús, puede cambiarlo todo y decidir que mañana aparezca Cristo a la mañana y no les doy más señales, porque les he mandado a la Virgen, al Cristo, a todos los mensajeros de todas las religiones y no han despertado. Mandé al avatar de los avatares, a mi hijo, a permitirles a ustedes un tiempo. Ahora vamos a hablar al final de la misión de Jesús. Y no lo han aprovechado. Así que él puede decidir no hacer caso a sus propias advertencias y pasarlas por adelante. Nosotros creemos que sí va a haber por lo menos un milagro. Porque se lo han dicho Giorgio Giovanni y de esto vamos a hablar también. Bueno, esta es una imagen, que es una foto que se sacó, si ustedes observan, acá se ve el contorno de una especie de cuerpo humano con una túnica, ¿sí? ¿Lo observan? Es una foto que sacó Conchita González al cielo cuando le pidió a la Virgen que se dejara ver para la humanidad. Por eso es que finalmente la imagen de la Virgen de Garabandal tiene este tipo de advocación, muy parecida a lo que ella dice que vio en el momento que sacó la foto. En Medjugorje también se apareció la Virgen, hay muchas filmaciones, no me voy a detener a hablar del mensaje de Medjugorje. De todos los videntes, muchos de ellos creo que se han perdido en el camino de la fe. Sin embargo, también recibieron algunos secretos. Sí, por supuesto, Medjugorje es un lugar de aparición mariana y la Virgen apareció muy especialmente allí para evitar el holocausto que se estaba produciendo en toda la zona de Yugoslavia, cuando se parte el país de Yugoslavia en Serbia, Croacia, etc. Y finalmente vamos a explicar el tercer secreto de Fátima, las últimas novedades al respecto, cuál es la verdad encubierta y en qué tiempo estamos. Bueno, estamos por cumplir los 100 años.
Es decir, el año que viene, 2017, se produce el centenario de la aparición de Fátima. Y la Virgen le dijo a los pastorcitos y le dijo a Giorgio Bon Giovanni que a los 100 años de haberse aparecido ella en Fátima, empezaría a decaer el poder del anticristo en el mundo. Es decir, que le permitió al anticristo venir a tentarnos. Recuerden que también es un instrumento de Dios, negativo, pero nos permite elegir de qué lado me quiero poner, que le permite venir a tentarnos y ejercer su poder en el mundo hasta 2017. A partir de allí empezará a decaer su poder. ¿Qué puede significar esto? Esto puede significar que cuando ustedes una fiera enardecida la arrinconan, la fiera trate de dar los últimos manotazos de ahogado. Es decir, podemos esperar manipulación de acontecimientos donde la humanidad se pierda en guerras, en economías devastadas, en países que son atacados por terrorismo, etc. ¿Para qué? Para hacer perder la fe, para que los seres humanos se desesperen por el bienestar material, para que nos preocupemos por lo que vamos a comer mañana y no tengamos conciencia del tiempo divino que estamos viviendo. Entonces, vuelvo a la plaza de Fátima, donde Giorgio Bon Giovanni recibió los estigmas. ¿Por qué vuelvo a él? Porque a través de él nos enteramos la última versión que fue publicada por la Iglesia. Muy bien, esto, si ustedes van a Fátima, se está gestando un lindo viaje en Viajes del Alma para hacer un gran homenaje a la Virgen, especialmente en Fátima el año que viene. Si llegan a ir allí, les recomiendo que se paren acá. Esta es la encina, el árbol original donde los pastorcitos vieron a la Virgen. Este es el lugar donde Giorgio Bon Giovanni se arrodilló y recibió los estigmas en sus manos. La gente pasa de largo y se va al santuario, pero acá está la energía de la Virgen. Siempre recomiendo que toquen las cosas vivas, la Madre Tierra, no los monumentos creados por el hombre. Porque van a encontrar que en muchos lugares de estos hay un comercio terrible y uno se quiere poner a llorar. ¿Sí? No les puedo decir lo que es Asís. Bueno, San Francisco se va a estar rompiendo la túnica. Por ejemplo, cobran las bendiciones adentro de la iglesia donde tienen un postnet para que ustedes pasen la tarjeta de crédito. Adentro, no afuera, adentro de la iglesia, ¿no? Bueno, ellos dicen que es para ayudar a los pobres, etc. Yo creo que es mancillar un lugar sagrado. Muy bien. Les decía, esta es la encina de la aparición original que está allí en la plaza de Fátima. ¿Y qué sucedió? ¿Se acuerdan que les dije que yo creía que Joseph Ratzinger tiene un gran arrepentimiento, no puede contener los escándalos de manipulación de poder que hay en el Vaticano con su secretario de Estado y presenta la renuncia? En realidad nunca dijo públicamente por qué, pero se filtraron muchas informaciones a través del famoso mayordomo, Gabriele, el que finalmente lo pusieron preso y lo liberaron, porque este señor filtró al público los manejos tenebrosos que la curia había hecho y había presionado con Benedicto XVI. Creo que honestamente él dio un paso al costado, muy sabio y que lo reivindica, y permitió llamar de vuelta a la elección de nuevo papa con el Papa Francisco. ¿Qué hace este señor Benedicto XVI? Manipula todo su poder para tratar, yo creo, de reivindicarse respecto de la falsa publicación que había hecho en el año 2000 del tercer secreto de Fátima, y promociona que se publique con una publicación oficial de la editorial del Carmelo de Coimbra, donde estaba acá la foto, la Carmelita descalza Lucía, donde vivió, digamos, en reclusión hasta que fallece, que se publique el diario íntimo de Lucía. Lo publican, ustedes lo pueden ir a comprar, ¿sí? Está accesible, pueden entrar a la página de internet de Fátima. ¿Y qué dice este diario? Otra cosa. Lucía escribe de puño y letra otra versión del tercer secreto de Fátima.
Cuando Giorgio Bon Giovanni recibe esta información, pide, sabiendo que no se lo iban a dar, una entrevista con la mano derecha de Lucía, que era Sor Sofía, vive actualmente, que fue la que compiló el material y era la que convivía en la celda con Lucía, era como su hija adoptiva. La monja de clausura le acepta una entrevista a Giorgio Bon Giovanni, acá lo estamos viendo, y le dice que vaya al convento del Carmelo de Coimbra el 2 de septiembre del año 2014, casualmente a las 12 horas. Es decir, la hermana Sofía lo cita a Giorgio Bon Giovanni el día y la hora que Giorgio había recibido los estigmas. El 2 de septiembre a las 12 del mediodía. Para Giorgio todo esto fue una señal del cielo, que ratificaba que la versión que él había recibido de la Virgen del tercer secreto era la que estaba escrita en el diario. Y Sor Sofía se entrevista, esto le podría haber generado a esta monja la expulsión de la orden, porque ellas no podían dar entrevistas, mucho menos con un personaje, ¿sí? Mi amigo, me permito llamarlo personaje, tan incómodo para el poder y para la Iglesia. Porque si bien es reconocida su obra de caridad, su trabajo con los niños, su lucha contra la mafia, su denuncia contra el poder, es un estigmatizado, entre comillas, laico, que señala con el dedo acusador los mismos horrores que hace la Iglesia. Entonces no es un personaje, digamos así, de sus filas. Entonces para Sor Sofía haberse entrevistado con Giorgio significó una afrenta al poder de ese tiempo, ¿sí? Lo cual, gracias a Dios, creemos no le trajo consecuencias. No sé si le sacaron el postre a partir de ese día, pero verdaderamente creemos que todo siguió bien. Bueno, ¿qué le dice Sor Sofía? Le confirma, aquí vemos una foto de Lucía con Sofía, ¿sí? Donde le está poniendo ella la mano en el hombro, observen. ¿Qué le dice? ¿Qué dice en este libro que se llama Un camino bajo la mirada de María, de Editorial Carmelo? Repito, para mí, gestado y apoyado por un gran poder, porque si no jamás hubiera salido esta publicación oficial. Bueno, ¿cuándo fue escrito el tercer secreto? ¿Recuerdan que les dije que no lo podía escribir? Lucía llega a un estado de salud un poco complicado y el obispo de Leiria le pide por favor que escriba el tercer secreto porque tenía miedo que muriera y esa información no se transmitiera al público, a la humanidad. Entonces, ella estaba, después de pasar por las hermanas Doroteas, ella estaba en Pontevedra, en España, cerca en una ciudad que se llama Tui. No, que no está escrito. Se escribe T-U-Y. Y el 3 de enero de 1944, ya lo había intentado varias veces, no podía escribir, se le trababa la mano en el momento que empezaba a escribir el tercer secreto, va a la capilla y pide por favor que la inspiren para poder escribirlo. Se le aparece la Virgen, le muestra de vuelta el tercer secreto, le muestra la visión y las imágenes y le dice, escribe esto que has visto ahora. Es decir, el cielo le estaba impidiendo que escribiera el tercer secreto y le muestra una ligera versión diferente de la que había visto. ¿Qué es lo que le muestra? Lo vamos a leer. Esto es lo que aparece en el libro, escrito de puño y letra de Sofía, porque de hecho aparece, bueno, vuelvo después, la foto en el libro del texto escrito por la letra de ella, manuscrito por ella. Dice lo siguiente, en el que publica la Iglesia, dice que un ángel con una punta de una lanza desprendía llamas de fuego y que la Virgen se interponía para que no llegaran a la tierra. Lo que escribe Lucía en 1944 es la punta de la lanza como un eje, como una llama que se desprende, toca el eje de la tierra. No dice que se interpone la Virgen. Y la tierra tiembla. Montañas, ciudades, países, pueblos, con sus habitantes quedan sepultados. Escribe Lucía con puño y letra. El mar, los ríos, las nubes salen de sus límites, desbordan, inundan casas, arrastran consigo un torbellino de personas.
Es la purificación del mundo del pecado, el odio, la ambición provocando la guerra destructiva. ¿Se estará refiriendo a una posible tercera guerra mundial? Posiblemente. Después escuché en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu una voz que decía, en el tiempo, es decir, al final de todo, como dice la versión de la Iglesia, un solo bautismo, una sola fe, una sola Iglesia, Santa Católica Apostólica Romana. En el tercer secreto de la Iglesia dice, que fue el que recibió Giorgio también, en esta frase, mi corazón inmaculado triunfará. Significa que se va a purificar el mundo, que de alguna forma todos los que trabajan para la luz van a ser salvados en espíritu, y que si escuchamos el mensaje de la Virgen, tal vez esta profecía no se cumpla. Porque recuerden que todas las profecías que dice el cielo están dichas para no ser cumplidas, excepto una, que se va a cumplir aún si nosotros todos nos oponemos, el regreso de Cristo. Es imposible que Cristo no regrese. Es imposible que Cristo no gane contra el mal. Es imposible que el anticristo no sea derrotado. Esto se va a cumplir a pesar de nosotros. A pesar de que en la humanidad queden 2 personas buenas y el resto no sirvamos para nada. Porque esa profecía es una profecía positiva. Pero el resto de las profecías el cielo las hace para intentar sacudir nuestras conciencias a ver si nos arrepentimos. Muy bien. Fíjense, si comparamos ambas versiones, la versión que publica la Iglesia dice, vimos del lado izquierdo de Nuestra Señora y un poco más arriba un ángel con una espada de fuego centelleante en la mano izquierda, la que emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero que se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora. Y la otra versión dice que la llama, y con la espada del ángel, toca el eje magnético